Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. Bienvenidos una vez más a las buenas noticias del reino de los cielos. Este es un espacio que el Señor nos ha permitido realizar para ir comprendiendo el verdadero sentido del mensaje del Evangelio de Cristo. Entender lo que significa el mensaje del reino es entender el pensamiento de Cristo realmente. Es conocer la obra de la redención y el plan de desarrollo que tiene el Rey para su reino. El Señor no solo nos brindó la oportunidad de alcanzar el camino de regreso al paraíso, sino que Él nos proporcionó el fruto del árbol de la vida, acerca del cual Dios no le indicó nada a Adán. Así que comer su fruto es tener vida eterna y es parte del plan del reino. Pero claro, primero debemos entender las buenas noticias, que iniciaron con la historia del profeta Juan, conocido como el Bautista. Mateo nos cuenta así: en aquellos días, Juan el Bautista se presentó predicando en el desierto de Judea y decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es aquel de quien el profeta Isaías dijo: una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Juan usaba un vestido de pelo de camello, llevaba un cinto de cuero alrededor de la cintura y se alimentaba de langostas y miel silvestre. A él acudía la gente de Jerusalén y de toda Judea y de todas las provincias cercanas al río Jordán, y allí, en el Jordán, la gente confesaba sus pecados y Juan los bautizaba. Mateo 3, del 1 al 6. En su estrategia, el monarca del cielo envió una trompeta que anunciaba la venida del heredero. El Evangelio de Juan nos narra que en el principio ya existía la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. La palabra estaba en el principio con Dios. Por ella fueron hechas todas las cosas y sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Juan 1, del 1 al 6. El apóstol nos aclara que Jesús, cuyo nombre en arameo es Yeshua, era la palabra de Dios encarnada. Su instrucción es la instrucción de Dios. Su discurso es el discurso de Dios. Sus actos son los actos de Dios, pues Él es la orden creadora. En el Génesis vemos que cada acto de la creación se realizó después de que Dios habló. Juan fue enviado para anunciar la venida del Mesías. El profeta Amós dice: lo cierto es que nada hace el Señor sin antes revelarlo a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no tiembla? Si el Señor habla, ¿quién no profetiza? Amós 3, del 7 al 8. Así que para esto nació Juan en esta tierra, para anunciar el reino de Dios, para contarnos que el reino de Dios estaba cerca. Y por eso hay que prepararle el camino al Señor, mediante el arrepentimiento que nos guía. El arrepentimiento no es más que la decisión de cambiar la manera de pensar y por ello la manera de actuar. En la tradición religiosa se perdió el mensaje de Juan y se instituyó el rito del bautismo. Si entendemos bien lo que cuenta la historia de Juan, es que la gente confesaba sus pecados y Juan los bautizaba. Pero con el tiempo se implementó como un acto de iniciación o la puerta de entrada a la religión universal.
se inventó un pecado original y en las piedras bautismales o los ríos de agua se diluyó la prédica. En ese tiempo el Señor moverá los corazones a recordar el mensaje de Juan y llevarlo como la voz que clama en el desierto. Pues se acerca el Rey de Reyes, su llegada está tan cerca como en los tiempos en que lo decía el profeta en el desierto. El mismo Mateo escribe en palabras del Señor: por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Mateo 24:44. La iglesia cristiana enfrenta el mayor de los retos desde la cruz, y es tomar el ministerio profético de Juan para clamar y proclamar la segunda venida del Señor. Juan bautizaba como el símbolo de inmersión después de confesar los pecados. La palabra en griego es baptizo, que significa mojar. Se usaba entre los griegos para hablar del teñido de vestidos. Era como sacar agua introduciendo una vasija pequeña en una más grande. Se usaba para sacar vino. Para hablar del teñido de vestidos, es que para teñir una tela se necesita sumergirla hasta impregnarla totalmente del nuevo color. Y le cambia el color, sale una tela distinta. Podríamos decir que sale una tela nueva. Ese era el símbolo de Juan, introducir el alma del nuevo creyente en las leyes del reino para que ésta sea llena del Espíritu Santo. Esto es enseñar a vivir con los principios y la cultura del cielo a quien decide por la fe cambiar su estilo de vida. Hoy tenemos que decir como Juan en el desierto: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Ora conmigo. Amado Señor y Dios, cuando veo que el mensaje principal de tu primera y segunda venida es el reino de los cielos, siento gran afán por mostrar a las personas la necesidad que tenemos de ti, de tu amor y de vivir conforme a tus principios, hasta preparar el reino para tu llegada. Señor, guíanos para hacer la tarea que nos corresponde, alistando todo lo necesario para recibirte. Confiamos, Señor, en que tu Santo Espíritu nos guíe para hacer lo que nos corresponde. En Cristo Jesús. Amén. Gracias por estar aquí. No olvides en compartir. La Fundación Libertad en Casa es una organización sin ánimo de lucro que busca, mediante la enseñanza de los principios del reino de los cielos, el trabajo en la restauración familiar, en la resolución de conflictos utilizando los mecanismos alternativos y en la recuperación de los que están inmersos en tantos flagelos, adicciones y problemas en la vida. Sábado 7 p.m. Conéctate en Zoom y Facebook Live.